Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer, en primer lugar, en nombre de la Asociación Digitales, a todos los que os habéis acercado a este espacio Lofted de Madrid. Vamos a tener hoy una jornada breve pero intensa en ideas y propuestas. Y el tema que hoy nos reúne es, una vez más, la sostenibilidad. Antes de continuar, quiero disculpar la presencia de la directora general de la Comunidad Autónoma de Madrid de Economía Circular, que por un problema de agenda de último momento no puede acompañarnos. En esta jornada vamos a mirar hacia adentro para poner en valor los esfuerzos que realizan las empresas que forman parte de Digitales para optimizar la sostenibilidad de los productos. Y no solo en términos de eficiencia energética o de circularidad, que por supuesto es muy importante, sino también de un nuevo paradigma como es la durabilidad planificada. El informe que hoy presentamos, que ya podéis descargar en la página web de Digitales y que ahora nos presentará Juan Antonio Prados, líder de la línea de trabajo de Green Tech y Economía Circular en la asociación. En ese trabajo identificamos oportunidades de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de la vida de un producto. Pero antes de que conozcamos un poco mejor el informe y de que demos paso al resto de ponentes de la jornada, quisiera recordar brevemente cuál es la opinión y las propuestas que tenemos desde Digitales para apoyar a nuestros asociados en sus esfuerzos sostenibles que van mucho más allá de lo que dicta la regulación vigente. En primer lugar, desde Digitales, creemos que para medir la sostenibilidad de un equipo o dispositivo electrónico debemos tener en cuenta todas las fases de su ciclo de vida, desde el diseño hasta el reciclaje de sus componentes. Sobre todo porque conocer la huella ambiental que generan los equipos y dispositivos a lo largo de todas las etapas y no exclusivamente durante su uso es fundamental para que el consumidor pueda tomar decisiones más informadas. Desde Digitales trabajamos en la divulgación de las mejores prácticas de nuestros asociados con jornadas como esta y también hacemos aportaciones durante las consultas públicas de los textos normativos en desarrollo. Por ejemplo, hemos apoyado la propuesta de Europa de imponer el establecimiento de un pasaporte electrónico que contenga información sobre el origen, la composición, las posibilidades de reparación y desmontaje y la gestión final del ciclo de vida de un producto. Hasta que llegue ese pasaporte electrónico, también hemos defendido, junto con nuestros asociados, la creación de un marco sectorial de referencia que pudiera estar complementado desde el sector privado por sistemas de ecoetiquetado certificables. Hemos hecho aportaciones al índice de reparabilidad que prepara el Gobierno a través del Ministerio de Consumo. Sobre este índice, todavía en una fase preliminar, sostenemos que debe estar armonizado con lo que se marque en la Unión Europea en el futuro Reglamento de Productos Sostenibles. Como sabéis, Digitales es una asociación con un marcado carácter europeísta y lo es porque estamos convencidos de que estamos en una carrera global y de que para España solo podremos ser competitivos si establecemos marcos normativos y regulatorios lo más homogéneos posibles a nivel europeo y a la vez, por supuesto, fundamentados en los valores y principios de la Unión Europea, empezando por el level playing field como sustento de la libre competencia. No me extiendo más y cedo la palabra a Sara Hernández, consultora de Digitales y responsable en nuestra asociación de la línea de trabajo de digitalización sostenible. Sara. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la bienvenida. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación del informe con Juan Antonio Prados, EMEA Country Lead de Lexmark. Nos va a contar pues esas iniciativas que recogemos en el informe de dispositivos y equipos sostenibles, durabilidad planificada para una economía circular cada vez más circular. Como sabéis, está ahora mismo ya disponible en nuestra web y podéis descargarlo. Así que muchísimas gracias, Juan, y que también, además, es el impulsor de esta iniciativa. Así que un breve aplauso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es para mí siempre un placer participar en este tipo de eventos de digitales y hablar sobre temas como la economía circular.
pero hoy es especial ese placer y esa responsabilidad, ¿no? Porque hoy presentamos un informe muy necesario y muy esperado por nuestro sector, que hay mucho trabajo de muchas personas detrás y que por ello, antes de nada, quería dar las gracias a todo el equipo de Digitales y a todas las empresas que de un modo u otro han aportado su granito de arena en la línea de trabajo. Muchísimas gracias. La idea de mi intervención es una breve... Bueno, directamente. Es presentaros o daros unos esbozos muy breves de lo que vais a encontrar en el informe, ¿no? Sobre todo a nivel conceptual, ¿no? Porque luego en el informe está plagado de ejemplos y de buenas prácticas de los asociados de Digitales que han compartido con nosotros, ¿no? Y sin más, entrando de lleno en el informe, como no puede ser de otra manera, el informe arranca reflexionando sobre la situación actual, ¿no? Creo que a estas alturas ya nadie duda de que el futuro es digital y sostenible, y el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un concepto absolutamente clave. En este camino, la tecnología es la gran aliada para proporcionar las herramientas necesarias que ayuden en esta catarsis. Esto es un tema en el que también Digitales empuja y trabaja. E igualmente, y por ese mismo motivo, en las últimas 2 décadas en la industria nos hemos percatado de la necesidad de replantear la forma en la que se diseña, se fabrican, se distribuyen, se reparan y se reciclan nuestros dispositivos, evolucionando hasta llegar a la aplicación del concepto que da título a este informe, durabilidad planificada, en clara y total contraposición al concepto obsolescencia programada, acuñado desde principios de este siglo y que tanto daño hace a nuestra imagen. No quiere. Bien, obviamente, después de presentar y de esbozar en la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentra la industria, en la que se encuentran los asociados Digitales, el informe hace un extenso repaso a la producción normativa que ha habido en los últimos años como elemento clave del contexto en el que nos movemos, ¿no? El contexto regulatorio siempre es importante, pero en este caso lo es aún más, ¿no? Todos los cambios e iniciativas que tenemos en esta materia deben hacerse en armonía con el marco normativo que desde la Unión Europea está creando desde los últimos 3 años en materia de economía circular. Y es que desde la Unión Europea se está impulsando de modo decisivo normativas que sientan las bases para la adopción de nuevos modelos de negocio más sostenibles y que, sin lugar a dudas, marcan la agenda de nuestras compañías. Desde Europa nos vienen 2 retos. Aparte de todo lo que ya tenemos encima de la mesa, nos vienen más. La Directiva Agenda del Consumidor y propuesta de reglamento de productos sostenibles. Y que, como os digo, son 2 auténticos retos en el que, una vez más, debemos de volver a trabajar juntos como asociación. Bien, y ahora el informe, una vez repasado el punto de inicio de situación, el contexto normativo, se mete de lleno un poco en lo más interesante, que es las iniciativas de nuestras empresas, y para ello utiliza los distintos estadios en los que pasa la vida de un dispositivo, de un producto, de un servicio, para dar visibilidad y poner en valor todas las cosas que nuestros asociados están haciendo, ¿no? Empezando por la fabricación, y como un ejemplo gráfico y rápido, algunos operadores de telefonía fabrican las tarjetas SIM con plástico reciclado y otros directamente han reducido a la mitad el tamaño de esas tarjetas y, por tanto, el plástico utilizado, ¿no? La vida útil de los equipos y dispositivos depende de un gran número de variables, entre las que se incluye la elección de materiales, el diseño de elementos modulares y de piezas reparables y reciclables. Se trata, en definitiva, de encontrar un equilibrio bastante complicado de lograr y aún así que sigan saliendo los números. Después de la fabricación, obviamente, para que llegue a la casa del usuario o al cliente, está la fase de transporte. Este apartado pone de manifiesto la relación directa entre digitalización y sostenibilidad. La una no se puede entender sin la otra. La digitalización de la logística ha significado una mejora en costes bastante considerable, además de proveer de datos que ayuda a la toma de decisiones de negocio, también facilita mejorar los procesos en términos de sostenibilidad, siendo en muchos casos auténticos habilitadores de esta durabilidad planificada que perseguimos, siendo en todos estos procesos el 5G y herramientas del ámbito de Internet of Things e inteligencia artificial absolutamente claves. Por otro lado,
medidas como revertir la deslocalización de la producción, es decir, acercar la producción lo máximo posible a las regiones de consumo, como hemos hecho algunos fabricantes, elimina gran parte del impacto del transporte y sienta las bases de la circularidad, ya que el reacondicionamiento y la reutilización son mucho más sencillas, generando alrededor de todas estas actividades un efecto tractor y dinamizador de la circularidad de un gran y positivo impacto social. Y una vez que el dispositivo ya está en casa, ha llegado a casa del cliente o ha sido instalado y está haciendo su trabajo, entramos en lo que sería la fase de uso, ¿no? Y como venimos diciendo, la digitalización y la innovación en sí mismas son bases para la sostenibilidad y elementos claves de la economía circular. Y, por tanto, en la durabilidad planificada. Pero no nos podemos olvidar de la eficiencia energética. Cada nueva generación de chips en productos de radio alcanza eficiencias hasta un 75% superiores a la presente. Del mismo modo, los centros de datos modernos son varias veces más eficientes que sus predecesores. Incluso estos ofrecen una eficiencia mayor que el almacenamiento de datos distribuido de la era pre-cloud. La modernización de una típica estación base tradicional de telecomunicaciones puede lograr un ahorro de energía de hasta el 70% y en todo ello el desarrollo del software es clave. Los modelos de negocio van evolucionando y el modelo de mantenimiento y reparación es el que se va imponiendo de modo natural, pasando a ser vendidos los dispositivos en un bundle junto a un mantenimiento preventivo, siendo los servicios tan o más importantes que el propio dispositivo. Estos servicios son claves para alargar la vida útil de los productos, aplicando para ello todo tipo de herramientas digitales para monitorizar y optimizar las intervenciones, siendo a la vez un elemento de customización adaptado 100% a las necesidades del cliente. El derecho a la reparabilidad de un dispositivo será desarrollado legislativamente en los próximos años e irá aparejado necesariamente de una implementación de un pasaporte electrónico que contenga información sobre el origen, la composición, las opciones de reparación y desmontaje y la gestión al final de su ciclo de vida. Todo ello constituyen retos para los fabricantes, pero también oportunidades para la sociedad, como en unos minutos nos contarán nuestros amigos de la hormiga verde. Una vez que los dispositivos han hecho su trabajo, en muchos casos aún es posible la reutilización de los mismos, si no en su totalidad, sí en parte, gracias al diseño intencional con el que han sido concebidos. En el informe encontraréis ejemplos concretos de acciones de asociados en el reacondicionamiento de dispositivos, así como iniciativas para promover más visibilidad a los usuarios sobre el impacto medioambiental y reparabilidad de sus dispositivos móviles. Cuando el producto o dispositivo ya no satisface las necesidades para las que fue creado y no hay posibilidades de recondicionamiento, llegamos al estadio de fin de uso. El reciclaje de residuos se implementa cuando los equipos ya no funcionan y no pueden ser reutilizados. Y aquí el objetivo es siempre residuo cero. Muchos equipos y dispositivos contienen componentes que están hechos de materiales escasos o críticos. La recuperación de esos materiales en los residuos y su reutilización en las líneas de producto ayuda a reducir la necesidad de la minería primaria, con sus impactos ambientales asociados. Los materiales reciclados reducen significativamente los costes de fabricación y el uso de recursos durante la etapa de producción. Sin embargo, el reciclaje de productos electrónicos necesita grandes volúmenes para ser eficiente y rentable, es decir, una masa crítica, y esto choca con las regulaciones de residuos nacionales y de la Unión Europea actuales, con la misma definición actual de residuo y con la ausencia de incentivos al reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico en otras regiones del mundo. Además, a día de hoy, la ausencia de flujos organizados de documentación a lo largo de la cadena de suministros dificulta que el reciclador o reacondicionador sepa con precisión qué materiales y en qué estado se encuentran un equipo. Por lo que el ya mencionado pasaporte electrónico constituirá una contribución muy positiva a la recuperación de materiales y es en algo en lo que ya se está trabajando desde la Unión Europea. Hay proyectos en marcha y, de hecho, Lexmark forma parte de un consorcio que va a abordar este reto, entre otros. El fomento de la economía circular implica creación de puestos de trabajo, fundamentalmente asociados al sector de reacondicionamiento, la reparación y otros servicios, como consecuencia del incremento de los servicios alrededor del producto. Estos empleos, en algunos casos, no requieren de elevadas capacitaciones, lo que puede contribuir a paliar el desempleo en personas con riesgo de exclusión social, mientras que otros estarán vinculados a nuevas cualificaciones y tecnologías. En cualquier caso, constituyen una oportunidad.
ahí me quedo. Y ya para cerrar, y básicamente esto es lo que viene a contar el informe y mucho más. Encontraréis casos específicos con empresas y números y cifras. Bueno, espero haber sido capaz de trasladaros que la durabilidad planificada va más allá de un juego de palabras ingenioso y es la piedra angular de la economía circular en nuestra industria. Y compartiendo una última reflexión y yendo un paso más allá, los nuevos modelos de negocio que debemos manejar para que sean sostenibles en el tiempo deben ser resilientes a todo tipo de contratiempos. Creo que en Europa estamos viviendo y estamos viendo una serie de casos muy evidentes y muy tristes. Guerras, disputas geopolíticas, interrupciones en las cadenas de suministros, pandemias. Los principios en los que se basa la economía circular en sí misma es parte de la solución a gran parte de los retos que ahora mismo tenemos sobre la mesa como sociedad. Acercando todas las fases del ciclo de vida de los productos a los mercados regionales y locales, apostando por la energía verde, nos protegemos ante los vaivenes geopolíticos, minimizamos el impacto medioambiental, generamos oportunidades de negocio y fomentamos valores sociales, ecologistas, de modo orgánico y natural, sin necesidad de abrazar axiomas ni dogmas ideológicos. La durabilidad planificada es la contribución de la industria a una sociedad que se sustente en los principios de la economía circular, siendo la economía circular condición necesaria para una sociedad sostenible en todos los ámbitos y de la que formemos parte todos. Nada más por mi parte. Espero que disfrutéis del informe y cualquier duda, sugerencia, pues aquí estamos para atenderla. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Juan, por este resumen, que, bueno, como os hemos comentado antes, está también el informe en la web para que lo podáis revisar y compartir también. Y bueno, ahora, aparte de nuestras empresas, también hemos querido invitar a un gran caso de éxito que ya tiene bastante notoriedad en la economía circular, que es bueno, La Hormiga Verde. Se trata de un centro especial de empleo que se dedica a la correcta gestión de la basura electrónica desde su recogida hasta su valoración. Y además dan empleo estable a personas con discapacidad, porque bueno, pues aquí un claro ejemplo de cómo la economía circular además tiene un impacto social muy positivo. Así que vamos a darle la palabra y que nos cuente cómo funciona y cómo va la iniciativa. Bueno, buenos días y gracias a Digitales por la invitación. La verdad es bastante abrumador en mi caso, que somos una pequeña empresa de un pueblo de Badajoz, que somos unos micacos. Pues es sorprendente, pero para mí es una gran oportunidad porque, como le he dicho a la persona de Cisco, hacemos muchas cosas con Cisco y él no lo sabe y hoy se va a enterar de todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, también quiero decirle a Juan Antonio que enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, porque en este sector de la economía circular y social, todo este tipo de palabras que hay tanto ahora de moda, la gente no es consciente de las de cosas que lleva detrás eso. Yo creo, con esto os voy a dar unas pinceladas de lo que hacemos nosotros y la gente tiene que entender que todo este mundo del residuo y tal es una enorme oportunidad de cosas. Es decir, esto de la circularidad, que muchas veces suena a palabra hueca, a cosa de moda, es que es lo que toca y punto. ¿Por qué? Porque no tenemos materias primas. O sea, en Europa no tenemos materias primas. No tenemos petróleo, no tenemos un montón de cosas y lo que hay que hacer es aprovechar lo que tenemos. Y tenemos que borrar del vocabulario la palabra despilfarro, que es un poco lo que hay que es la antítesis de la circularidad, que es fabricar cosas para tirar o para no aprovechar. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer unas pinceladas y espero que os sirva y os sirva como ejemplo de qué cosas se pueden hacer, en nuestra humilde opinión, ¿no? Vale. Bueno, pues nosotros nos llamamos La Hormiga Verde. Si os comento en cuanto a cosas que se puedan hacer y por qué se ha hecho, yo esto lo he montado todo en 4 años y partiendo desde cero. O sea, que yo soy un ejemplo de cómo se pueden hacer cosas y crear empleo desde la nada. O sea, es decir, en eso no estoy de acuerdo. Cuando decías el factor de escala, afortunadamente se pueden hacer cosas desde pequeño incluso, ¿vale? Lo cual es bueno, es una sorpresa agradable, ¿vale? No hace falta montar una gran industria con 1000 empleados. En nuestro caso ya somos 40 personas. En nuestro caso lo que hacemos es gestionar lo que se llama la basura electrónica, que es lo que todos vosotros generáis con vuestros aparatos. Yo prefiero llamarlo basura electrónica y no RAE. RAE es un nombre muy feo y basura electrónica lo entendemos todo, ¿no? Y en el caso de La Hormiga Verde, la función social estaba clara desde el principio, ¿vale? O sea, yo quería crear una empresa que sirviera para dar trabajo a gente. Porque otro tema importante es que el residuo es una fuente importante de creación de empleo. Y eso es importante, ¿vale?
Entonces, no tengo claro dónde tengo que apuntar. ¿Ahí? Vale. Bueno, pues primero voy a explicar qué es la basura electrónica. Segundo caso, nuestro proceso de trabajo. Y tercero, pues el ejemplo de Cisco. Cómo trabajamos allí en Extremadura con un distribuidor de Cisco, que es Afiben, con la idea de que todos los demás fabricantes pues se animen a trabajar en esta línea. Nosotros estamos súper receptivos a reciclar más aparatos de todos los fabricantes. Os conocemos a todos, a Lexmark, y a todos hemos trabajado con cosas, pero quiero que veáis un poco la de cosas que se pueden hacer, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la basura electrónica? Pues la basura electrónica es aquello que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las empresas aquí presentes pues, generan de lo que nosotros llamamos la fracción 6, que son aparatos de telecomunicaciones e informática, pero después hay muchas otras cosas. Hay lavadoras, hay neveras, hay frigoríficos, etc. Para que se hagan una idea, cada persona, cada año, o sea, por persona y año, se generan 20 kilogramos de basura electrónica. Es decir, pensando en España, si somos 50 millones de personas por 20 kilos, pues salen 100.000 toneladas al año. Eso cada año, más lo que hay guardado de antes, ¿vale? Lo cual es una cantidad descomunal de residuos. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Pues la anticircularidad. Pues lo que mucha gente se cree con los residuos que pasa, que es que van a África y se aprovechan de cualquier forma. Nosotros somos lo contrario a esto. Ahora lo enseñaré, ¿vale? ¿La basura electrónica qué es? Bueno, pues todo aquello que viene marcado con este simbolito. Bueno, el proyector no sirve. El de la izquierda es el simbolito internacional de RAE. Que ese simbolito no significa no tirar a la basura, significa residuo de aparato eléctrico o electrónico. Eso es una confusión que la gente suele tener. Nosotros en todas las comunicaciones y los folletos, que después dejaré alguno por si alguien lo quiere tener, ponemos ese cubito con cacharros, que es lo que la gente entiende mejor de lo que es la basura electrónica, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Pues en mi caso, en la empresa lo que hacemos es desmontaje manual. Nosotros somos particulares en el sentido de que también somos muy proactivos a la hora de recoger residuos. Por ejemplo, con el caso de Cisco, perdón que haga tanto caso de Cisco, por ejemplo, en este caso, en los hospitales de Extremadura se están cambiando los teléfonos y nosotros vamos al hospital a recoger los teléfonos ya desmontados, ¿vale? Con lo cual somos muy proactivos en ir a recogerlos. O sea, no esperamos a que nos lo traigan, sino vamos a recogerlos, ¿no? Y después, aparte, colaboramos mucho con centros educativos. Hacemos muchas campañas escolares. Estos son ejemplos de micropuntos verdes que tenemos en centros escolares y cómo los centros escolares se implican a la hora de reciclar, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues yo tengo en total unas 30 y pico personas, 34, realizando desmontaje. El desmontaje manual, que además es adictivo, o sea, el desmontar cacharros es muy divertido. Es un trabajo que se pasa el tiempo volando. Y tengo la gran suerte de que puedo contratar personas incluso con más de 60 años, que contratar hoy en día gente de más de 60 años es un lujo, además en un pueblo de Extremadura. Y bueno, todas las personas que tengo trabajando son en un 98% personas con discapacidad física, ¿vale? Gente con hernias, con sorderas, etc. En cuanto a la economía circular, ¿en qué funcionamos? Como dato final, nosotros recuperamos casi el 99,5% de todos los materiales. Además, acabamos de pasar ahora las ISOs, o sea, tenemos la ISO 9000, 14000 y 45000, y esto está certificado. Es decir, de 100 kilos que nos entran de materiales, 99,5 se recuperan como nuevas materias primas, lo cual es una de las cosas que preocupan, ¿no? Y nosotros pues generamos una gran cantidad de plásticos, generamos 1000 kilos al día de plásticos, 1000 kilos al día de hierro y un montón más de metales y cosas, ¿no? Todo eso de un residuo que hasta hace no mucho iba muchas veces a vertederos, ¿vale? Y creando 40 puestos de trabajo. Esta es la plantilla, los 40 trabajadores, ahí están parte, no están todos. Y, por supuesto, cuando quieran venir a vernos, están invitados a vernos y verlo porque realmente es digno de verse. Y estoy muy orgulloso del equipo. Esto pasa solo, ¿eh? No sé, yo no le doy y pasa solito. Bueno, como ejemplo final, quería hablarles de lo que estamos haciendo con la empresa Afiben, que es el distribuidor en Extremadura de Cisco, y con los cuales estamos cogiendo un montón de material de routers, de teléfonos y de cacharros, ¿no? Esto se mueve solo. Yo no le he dado ahora. Bueno, total, vamos a hablar en caso de Cisco. ¿Y qué es lo que hacemos con Cisco? Por dar una pincelada de lo que hacemos, pues vamos a recoger a los hospitales y a las empresas donde reciclan ese material para poner otro nuevo. Pues lo que hacemos es cogerlo, además lo cogemos en las cajas, nos lo dan ellos en las cajas, reciclamos las cajas, todas, y después lo que hacemos es el desmontaje manual, como se ve en la segunda imagen, de todos los elementos. Y lo que hacemos es clasificar todos los materiales. Las placas electrónicas
van para el refinado de metales, que se llaman a Bélgica. Después, los plásticos, que generamos un gran volumen, pues los reciclamos también para procesadores de polímeros. Para los fabricantes que decía nosotros generamos más de 1000 kilos al día de plástico reciclado y aseguro que se pueden fabricar perfectamente tarjetas. O sea, hay mucho mito con el plástico, ¿eh? Y, de hecho, al final de todo este evento, pues voy a hacer un regalito a todos los presentes aquí, bueno, a los de la fila primera, porque traigo 9, de un ejemplo de cosas que hacemos nosotros con ese plástico reciclado, ¿vale? En el caso del plástico, ¿qué hacemos? Pues tenemos una línea de trituración de varias máquinas. Nos ha costado mucho desarrollarla porque los plásticos de los aparatos eléctricos son plásticos más rígidos, son antiimpacto, y los trituramos en varios tamaños y los molemos hasta tamaños muy pequeñitos. Después, ¿qué hacemos con ello? Pues hemos desarrollado una técnica para fabricar lo que se llama madera plástica. La madera plástica es un tipo de madera fabricada pero con plástico. No sé si alguien ha oído hablar de ello. La madera plástica es madera pero hecha con plástico. Se trabaja igual que la madera. Y yo tengo aquí, en este caso, está Susana preparando, esto era ayer, preparando las últimas jardineras que vamos a dar como obsequio, ¿no? Y esto es un ejemplo de las jardineras que hacemos. De hecho, no sé si se verá, pero lo hemos puesto para que en algunas de ellas se vea Cisco como logotipo. Y es un ejemplo, hombre, está hecho artesanalmente, pero es un ejemplo de cómo se puede utilizar residuo plástico, que es lo peor de lo peor, que en muchos casos va a vertedero, se puede reutilizar para hacer algo tan bonito como una jardinera y plantar plantas, porque para eso está. Lo suyo es que planten plantas, no lo dejen arrinconado. ¿Perdón? Para gusto los colores. Entonces, nosotros, aparte de eso, hacemos, en el mundo del plástico, hacemos muchísimas cosas. Tenemos varias líneas de investigación y de trabajo en el tema de reciclaje de plásticos de colores, y hemos hecho de todo. A la izquierda se ve un banco de color verde, que el color verde es natural, que en este caso se lo regalamos a una entidad social de trabajadores con discapacidad psíquica, que les hizo mucha ilusión recibir un banco hecho con el material que ellos reciclan, ¿no? En el centro es un colegio que le hemos fabricado una jardinera de colores, y a la derecha un vallado que hemos hecho en un colegio, ¿no? Entonces, son ejemplos de cosas, de las oportunidades que se pueden hacer en todo el mundo del reciclaje, ¿no? Y después, la segunda sorpresa que le di a Cisco, que esto encaja perfectamente con la huella de carbono que hablaba antes y todo este concepto de circularidad, de huella de carbono y tal. Nosotros tenemos un certificado, que al final del evento se lo voy a entregar. Nosotros hacemos un certificado que lo que hace es cuantificar los beneficios sociales y ambientales de lo que hacemos nosotros. En este caso, lo que le vamos a hacer entrega a Cisco de un diplomita, un obsequio, por el cual se dice que hemos aprovechado casi 17 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que parece poco, pero eso es un tráiler lleno de cacharros, y con eso hemos recuperado pues, más del 99% de los materiales, hemos ahorrado la emisión de 2.200 kilos de CO2 a la atmósfera, hemos ahorrado más de 77.000 kilovatios hora de electricidad, hemos ahorrado 35.000 litros de petróleo. Recordemos que el tema del petróleo, con lo de Putin y tal, está bastante... Lo tenemos todos muy presente. Entonces, todo lo que sea dejar de consumir petróleo es importante. Y lo que a mí más me importa, y creo que es lo más importante, que se han generado más de 800 horas de trabajo en personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues para más información tiene nuestra página web y yo encantado de poder aportar lo que podamos aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo que además ahora están todas las empresas muy animadas para participar también en otros proyectos igual locales y cercanos también que tengamos por aquí. Y bueno, ahora vamos ya a dar paso a la mesa titulada Ciclo de vida del producto, durabilidad planificada, donde bueno, pues, nos van a contar en más detalle todas las iniciativas que hacen nuestras empresas en materia de economía circular y para mejorar la sostenibilidad de todo el ciclo de vida del producto. Y bueno, también debatir, ¿no?, aquellas medidas que están implantando los gobiernos y ver el impacto que tienen en la industria. Y para ello sí que queremos agradecer además especialmente la presencia de Jovita Moreno como moderadora de la mesa. Jovita, además de ingeniera química, es directora de la Cátedra de Economía Circular y bueno, es una cátedra de reciente creación que están impulsando desde la Universidad Rey Juan Carlos, donde pues, colaboran además con instituciones y otras empresas pues, para acercar ese conocimiento científico también a la sociedad. Y bueno, además contamos como ponentes, que por favor ya si podéis ir subiendo aquí a la mesa, bueno, pues contamos con Roberto Moral, director de Arquitecturas y Sostenibilidad de Cisco España,
David Ortega, Lead Government Affairs y Public Policy de España y de Francia, Javier Roncero, director de Soluciones de Sostenibilidad de IBM, Óscar Castillo, manager de dispositivos de conectividad en Orange España, y Patricia Manso, también responsable de Device Operations en Vodafone. Muchísimas gracias. Y es que no sé si te habían puesto aquí en medio, ¿no? Bueno, yo creo que ya, ¿no? Muchas gracias, Sara. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo en primer lugar, antes de comenzar, quería agradecer a Digitales la invitación a estar hoy aquí. Como ha dicho Sara, somos una cátedra de reciente creación y participar en este tipo de eventos y ver lo que se hace en otros sectores, pues para nosotros es muy interesante. Bueno, el objetivo de esta mesa, como ya han dicho, es que vamos a poner un poco ideas en común sobre pues, el ciclo de vida de los diferentes servicios y dispositivos tecnológicos. Y bueno, pues yo sin más preámbulo, como ya nos han presentado a todos, pues voy a pasar a lanzar a los ponentes un poco la primera cuestión. Objeto de debate, bueno, aunque ya lo hemos comentado previamente, pues sí que nos pediría un poco ajustarnos más o menos a los tiempos para intentar pues, que todos podamos intervenir y que sea una mesa ágil. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que bueno, todas las empresas que estáis aquí pues estáis bueno, muy comprometidas, como se ha visto, y como ya hemos comentado, con la sostenibilidad y la mejora de la huella ambiental de los diferentes servicios y dispositivos tecnológicos a lo largo de todo el ciclo de vida de estos sistemas. Y estáis desarrollando pues, estrategias muy variadas y muy amplias, algunas de las cuales pues, yo creo que se han presentado muy bien en el informe. Entonces, dentro de estas estrategias sí que me gustaría que destacarais dos o tres de forma breve, las que vosotros consideréis más relevantes, más innovadoras y que creáis que van a tener un impacto mayor sobre la sostenibilidad de vuestros sistemas y dispositivos y también con qué fase del ciclo de vida de estos dispositivos estarían relacionadas. Pues empezamos, si queréis, por el extremo. Venga, pues empiezo yo. Bueno, la circularidad yo creo que es clave, ¿no? En a la hora de establecer los objetivos de sostenibilidad de una empresa. Y eso le sumas la parte del uso de energías renovables o la reducción de consumo, ya tienes la foto completa. Nosotros en Cisco tenemos un compromiso para el Fiscal Year 25, que está aquí a la vuelta de la esquina, de que todos los productos nuevos y todos los empaquetados nuevos estén diseñados en base a principios de la economía circular. Eso es muy importante. Y luego también una reducción de espumas, corchos y demás en el empaquetado de un 75% también para ese año. Pero vamos, si nos centramos en los principios de la economía circular, ¿no? De todos los aspectos, el diseño, las operaciones, el consumo, las soluciones que podemos crear alrededor de eso, todo el trabajo con el ecosistema, yo creo que en la parte de diseño es donde tenemos más impacto, estamos haciendo más impacto. Por ejemplo, en la selección de materiales, ¿no? Y le agradezco a la hormiga verde todo lo que ha hablado de plásticos. En el diseño de materiales es, bueno, cuando vamos a diseñar los productos, antes se cogía lo mejor que podíamos hacer para dar el mejor producto, ¿no? Ahora eso no cambia, pero sí se tienen en cuenta otros criterios, ¿no? Como son el utilizar material reciclable en lugar de material virgen, ¿vale? Luego también, cuando hablas de plásticos que son duros, trozos pequeños, puedes hacer moldes sólidos o moldes huecos, ¿no? Entonces también estás reduciendo. Todo eso se tiene en cuenta. Eso en la selección de materiales. Luego también en la estandarización y en la modularidad, ¿no? Cada vez estamos haciendo más productos con más componentes modulares, que eso permite la reutilización y además facilita la reparabilidad, que yo creo que lo hablaremos más tarde. Y luego en el empaquetado, no solamente es que pensemos cómo reducimos los componentes que están en ese empaquetado y utilizar material renovable, es que también ahora, cuando tú haces un pedido, puedes decidir qué accesorios que antes venían, no tenerlos porque no los vas a usar, ¿vale? Entonces, eso es otra forma de mejorar la economía circular. En cuanto a la eficiencia, que también viene en el diseño, no solamente es incorporar pues, fuentes de alimentación eficientes, es incorporar los algoritmos en la gestión de ese equipo que utiliza esa fuente de alimentación. Cómo funciona en stand-by, cuándo funciona en stand-by, cómo se refrigera, qué algoritmos tienes para que esos ventiladores vayan más o más deprisa o más despacio en función de las necesidades. Yo creo que todas esas cosas en el diseño de productos
es donde tenemos más impacto y se ve en todas las líneas de producto de Cisco. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al siguiente. Buenos días, yo soy Javier Roncero, soy responsable de sostenibilidad de IBM. En relación a lo que comenta, bueno, yo empezaría un poco por el eslogan, ¿no?, que vimos diciendo, ¿no?, y un poco lo que vamos animando, y es pasar en el tema de sostenibilidad de la ambición a la acción. O sea, yo creo que ya es el momento de pasar, yo creo que ya estamos en ese punto, ¿no? Y desde IBM estamos convencidos de que la tecnología puede ser un acelerador o un catalizador a la hora de poder llevar esa sostenibilidad al día a día. Y lo enfocamos, más allá del compromiso que tenemos IBM como empresa, ¿no?, de ser net cero en el 2030, adelantando los 20 años y demás, sí me gustaría comentar un poco lo que hacemos por ayudar a las empresas, ¿no?, en ese viaje de la sostenibilidad. Que básicamente lo que hacemos es abordar o ayudarle a abordar las operaciones, los sistemas que realizan las operaciones del día a día, ¿vale?, en 3 pilares o 3 áreas fundamentales. Una es abordar todo lo que tiene que ver con los activos, facilities, infraestructuras críticas, gestionando el ciclo de vida de esos activos, alargando, o sea, haciendo un mantenimiento más predictivo de los mismos, ¿vale? O sea, una es los activos y las instalaciones. Otro punto al que atacar o al que abordar para poder mejorar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es el tema de las infraestructuras IT, súper importante, ¿vale? El tema del IT y todo lo que se puede hacer con todos los sistemas relacionados con el mundo de IT es importante. Y ahí estamos hablando de llevar cargas a las nubes, de poner infraestructuras que consuman menos que las anteriores, de desarrollar con algoritmos verdes que consuman menos energía y demás. Y el tercer punto, aparte de los activos, el IT, el otro es, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro y la economía circular, como venimos hablando. Y ahí hablamos de la cadena de suministro de principio a fin. Y hablamos de la cadena de suministro que hoy en día incluso los consumidores ya están acostumbrados a una omnicanalidad. Y es cómo optimizar esos pedidos complejos que vienen de diferentes formas. Físico, online, entregas, retiradas, el packaging, el número de envíos, pues cómo optimizar todo ese número de envíos y el paquetado de los mismos, ahí podemos ayudar a través de tecnología. Y, por supuesto, también con el tema de la trazabilidad, tan importante, ¿no? O sea, pero antes hablábamos, trazabilidad se lleva haciendo toda la vida. El tema es cómo la tecnología puede habilitar a que esa trazabilidad sea inmutable, sea de calidad, sea auditable y realmente no haya un greenwashing que siempre hablamos, ¿no? Y evitar, sino que, oye, todo lo que se hace día a día desde el consumidor, desde el origen hasta el fin, todos los intervinientes en una cadena de suministros, pues ahí se pueda trazar y se pueda comprobar que realmente se está haciendo de forma correcta. Por lo cual, eso, 3 áreas de abordar. Activos e instalaciones, el mundo IT, todo lo que tiene que ver con infraestructura IT y cadena de suministros y economía circular. Muy bien, pues muchas gracias. David, de Óscar, perdón, es verdad. Creo que no nos hemos sentado. Es que sí, yo tengo apuntados aquí en un orden y os habéis sentado en otro. Perdona. Soy Óscar Castillo de Orange. Enhorabuena por el evento y por el informe. Es bastante necesario. Creo que se nota que estamos empresas que estamos trabajando en la misma línea de trabajo, porque hemos hablado antes de la fase de diseño de los productos y nosotros hemos estimado que el 80% del impacto ambiental durante el ciclo de vida de un producto está condicionado directamente por la fase de diseño. Es decir, la fase de diseño al final no condiciona solo las especificaciones técnicas o el inicio del producto, sino todas las fases del ciclo de vida del producto. De hecho, por ejemplo, nosotros en la fase de diseño imponemos unos criterios muy estrictos para asegurarnos de que los dispositivos son fácilmente desmontables y se pueden poner a nuevo ya desde un inicio. No esperamos a recogerlos para encontrarnos con el problema, sino que ya de inicio están concebidos de esta forma. De hecho, ya recogemos más del 90% de dispositivos de los que lanzamos al mercado, de este tipo de dispositivos, que me he traído aquí unos cacharritos. Y bueno, ya este es el objetivo que teníamos para 2025, ya lo hemos cumplido a día de hoy, y también en otras fases de diseño, como ahora vamos a ver. Entrando un poco en la fase de diseño y de ciclo de vida que hablábamos de producto, a nuestros proveedores y fabricantes ya les exigimos que cumplan algunas normas ISO que hablan de ciclo de vida de producto, como la 14040 y 14044, que nos aseguran que cada generación de producto pues, va a tener una huella de carbono y un consumo energético de lo que es el producto en sí mismo un 5% al menos menor que la generación anterior. Con lo cual, esto nos asegura que cada
ciclo nuevo, generación nueva de productos, pues va a ser más eficiente también. Y en lo que es en la parte de diseño, pues por poner un ejemplo, nosotros ya el 100% de nuestros productos ya tienen un diseño, un ecodiseño con las normas y los requisitos que hemos hecho. Este sería un pack de los que tenemos actualmente y me he traído también un pack de los de hace unos cuantos años, que es este, que es mucho más colorido. La diferencia, y un poco por ir en la parte de diseño de fuera hacia adentro, es que en este tipo de pack antiguo, digamos, pues era muy colorido, lo hacíamos con, pues como hablábamos antes, ¿no? Con cartones estándar, tinta estándar y, bueno, a todo color y en el interior pues un poco de lo mismo, ¿no? Esto ha cambiado mucho, ahora tenemos un resultado un poco más austero en los packs, pero utilizamos pues todos los materiales son plástico, son externos, son cartón reciclado y reciclable certificado. Utilizamos una sola tinta vegetal y hemos evitado y ya hemos quitado de dentro del pack pues todos los elementos que consideramos que no eran imprescindibles y que tienen mucho impacto. Por ejemplo, los plásticos de un solo uso ya no están, ya no hay ninguno en las cajas. Y todos estos elementos metálicos de sujeción de cables y tal tampoco están. Hemos tenido que ser un poco creativos ya, porque claro, cuando ya quitas elementos que sirven, pues por ejemplo, pues para recoger los cables, pues lo tenemos que hacer con el propio cartón y sin utilizar pues ni pegamentos ni ningún otro tipo de materiales. Pero bueno, al final es un tema al final de diseño que sí que está dando buen resultado. Por ser breve, porque sé que el tiempo va muy rápido, por ir un poco hacia adentro en el diseño, doy unas pinceladas solo. En la parte de lo que es el dispositivo físico, todo el casing, por ejemplo, toda la carcasa del dispositivo, ya las hacemos con plástico también reciclado y reciclable 100% en todos los dispositivos. Esto también nos limita estéticamente, como en las cajas, a tener unos colores que son pues, como un gris oscuro, negro. No podemos hacerlo blanco, pero tenemos que convivir con ellos y queremos ir en esa línea, con lo cual nuestros dispositivos pues, ya tienen ese color un poco más oscuro. Y si nos vamos un poquito más dentro del dispositivo, pues toda la parte, como ya se ha comentado, de chips, de chipset de nueva generación, etcétera, pues tienen un consumo energético mucho menor que los anteriores. Cada generación es menor, con lo cual esto está bastante trabajado también a nivel de selección de componentes dentro del propio dispositivo. E incluso en la parte de software, el software que llevan los dispositivos ya tiene unos requisitos de poner en stand-by aquellas partes del dispositivo que no es necesario que estén alimentadas completamente, sin por ello perder prestaciones del producto. Y con eso un poco pues cierro de fuera hacia adentro. Fundamentalmente en el diseño yo creo que lo que has presentado es muy visual y se ve muy bien. Pues muchas gracias. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias. Yo soy Patricia Manso. Buenos días a todos. Muchas gracias a Jovita por la moderación de la mesa y a Digitales por invitarme y porque pasemos este rato hablando de sostenibilidad, que es tan necesario, ¿no? y es tan interesante el informe, ¿no? que se ha liberado hoy. Yo, siendo breve, que ya sé que vamos un poco justos de tiempo, y viendo lo que han comentado mis compañeros, voy a hablar un poco de alguna iniciativa muy cercana al cliente, ¿no? Porque al final nosotros en Vodafone estamos en una parte de la cadena en la que ya tenemos contacto directo con el cliente. Como objetivo general, nosotros para 2025 queremos que el 100% de los dispositivos que ponemos en el mercado y que utilizamos para nuestra operación bien se reutilice, se repare o se revenda, es decir, que haya cero residuo. Y esto, pues dentro de este objetivo se enmarcan un montón de grupos de trabajo, iniciativas a nivel nacional y a nivel global, de cajas, de transporte eléctrico, de recogida, reutilización, etcétera. Pero yo, por mencionar un par de cosas, como decía, muy cercanas al cliente y recientes, en mayo de 2021 empezamos a introducir en todos los dispositivos móviles que ponemos en manos de nuestros clientes el sello del eco-rating, ¿no? Entonces, por traducir qué es esto para un consumidor, pues yo diría que es algo similar al Nutri-Score, ¿no? Que cuando vas a coger un alimento puedes tomar una decisión informada de qué impacto tiene para tu salud, en este caso de qué impacto tiene para el medio ambiente, cómo se ha fabricado y se ha diseñado ese producto y tomar una decisión acorde con el impacto que quieras tener en el medio ambiente, ¿no? Además, este tema del eco-rating pues es una discusión de industria, ¿no? El hecho de que lo pongamos en todos nuestros dispositivos hace que cuando estamos hablando con nuestros proveedores para suministrarnos esos dispositivos, el hecho de que tenga que llevar el sello de eco-rating pues hace que llevemos a primer nivel la discusión de la durabilidad planificada, de la sostenibilidad, de la economía circular, etcétera.
Otra iniciativa también, yo creo, muy tangible para el cliente es el tema de las SIMs, que aunque ya todos los operadores ofrecemos, al menos los 3 grandes, la opción de la eSIM, que pues es la eliminación 100% del plástico, lo cierto es que todavía circulan anualmente millones de SIMs de las tradicionales que llevan tantos años con nosotros, ¿no? Y que al final es un trozo de plástico así, que como decía, solo en el territorio nacional son millones al año. Nosotros ya en este año estamos solamente distribuyendo y comprando SIMs, que lo que llamamos half size, que en lugar de tener esta dimensión son la mitad y 100% hechas con plástico reciclado, como las iniciativas que nos contaba Ignacio de Hormiga Verde, ¿no? De todo lo que se puede hacer con ese plástico reciclado, pues son 100% de plástico reciclado y encima a mitad de tamaño, ¿no? A la par que por supuesto, pues se empieza a introducirse más y más volumen de SIM digital. Y voy a robar un minutito más por hablar también de otro servicio a cliente también enfocado en la durabilidad. Pues hemos hecho una apuesta este año fortísima por el seguro de dispositivos para nuestros clientes en una forma de comercialización y con un precio pues muy atractivo realmente para que coja volumen. Hemos visto un crecimiento muy grande que al final se trata de que si tu dispositivo está asegurado te durará más y también de cara a darle una segunda vida pues tendrá una mejor perspectiva, ¿no? Al haber estado asegurado. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, David. Ahora sí, soy yo. Bueno, pues buenos días a todos y yo también quiero agradecer estar aquí. Además es un marco muy agradable, ¿no? Que facilita el diálogo. Y quería daros las gracias también a todos por el reto que me habéis puesto, porque al hablar el último, pues a ver qué digo yo de original que no se ha dicho hasta ahora. Pero bueno, igual lo voy a intentar. HP, no sé si hace falta presentarlo, pero creo que siendo líderes en sistemas personales, ordenadores y en sistemas de impresión, pues estamos representando, digamos, a los fabricantes de cacharros dentro de esta diversidad del ecosistema de digitales. Hay estudios, por ejemplo, de la agencia francesa ADEME, que dicen que la huella de carbono, creo que está recogido en el informe, pero la huella de carbono total de nuestro sector a nivel mundial pues debe ser alrededor de un 6%, y hay informes que dicen que la responsabilidad dentro de ese 6%, un 75%, corresponde a la fase de fabricación de los dispositivos y el resto pues, puede ir a cloud, puede ir al uso, a distintas, pues eso, dentro de esta variedad, ¿no? Lógicamente, si unimos todos esos puntos, siendo líder en fabricación y venta de dispositivos y siendo esta parte pues, la que tiene a lo mejor un mayor impacto, esto implica una mayor responsabilidad a la hora de ponernos las pilas en un montón de cosas que se han dicho aquí. Las pilas, de hecho, son parte del debate. No quiero insistir, por eso de ser el último, en conceptos que ya se han evocado. Me parece muy bien, sobre todo, que estemos hoy aquí hablando de durabilidad, porque al final, cuando hablamos, por ejemplo, de reparabilidad, pues no deja de ser una forma de aumentar la duración de la vida de los productos. No la única, porque también, como ya se ha dicho, el diseño de los dispositivos, desde la elección de materiales, uso de materiales como, por ejemplo, todo el mundo habla del plástico, cada vez todos incorporamos mayores porcentajes de plástico reciclado en nuestros productos. Nosotros vamos ya por el 13%, plástico postconsumo, incluso plástico recuperado de plástico que acabaría en el mar, pero también metales, el aluminio, que se recicla a un 75%, el magnesio a un 90%, quiero decir, se están dando pasos reales. Pero como no quiero hablar de cosas que ya se han hablado, porque también es verdad que para que sean reparables hay que diseñarlos pues, de determinada manera, con piezas que sean fácilmente separables, no utilizar adhesivos, poner a disposición de los reparadores la información necesaria, tener las piezas de recambio, las piezas de repuesto necesarias para reparar. Por eso digo que igual a veces cuando hablamos de reparabilidad y durabilidad pues no es lo mismo, porque a veces para que haya mayor reparabilidad también tienes que tener piezas de recambio. Sería interesante analizar la huella de carbono del tener piezas de recambio disponibles durante 10 años, por ejemplo, ¿no? Mientras que si tú tienes un dispositivo que dura bastante sin tener que repararlo, bueno, pues estamos evitando eso. Pero bueno, no voy a entrar ahora en
en este debate. Pero sí que quisiera a lo mejor un concepto que también se ha evocado, pero que creo que, en fin, la mayoría vamos hacia eso, en sectores muy diversos, pero también en el nuestro, que es el paso de un modelo de negocio transaccional, la compraventa, a un modelo de negocio de servicio, porque eso, en realidad, es clave para aumentar la durabilidad de los productos. ¿Por qué? Porque va a haber menos fabricación, menos uso de materiales, menos transporte. Se va a fomentar, porque el propio fabricante, cuantas menos intervenciones tenga que hacer, mejor. Con lo cual, y al usuario le da igual que sea en propiedad, que sea en servicio. Con lo cual, yo creo que este es un concepto que está recogido en el informe, pero creo que por ahí van a ir los tiros si queremos avanzar también en este sentido. Me he centrado en esto por decir algo original. No, pues me parece muy interesante y que posiblemente gente un poco ajena al sector no sea capaz de tener esa visión. De hecho, me parece un apunte muy interesante. Bueno, voy a mirar el tiempo para controlaros bien. Vamos muy bien, vamos fenomenal, os habéis portado muy bien. De hecho, antes de, digamos, lanzar un poco la segunda pregunta, que tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, no sé si queréis hacer algún último apunte de cosas que hayan comentado vuestros compañeros de la mesa, alguna cosita más que queráis añadir. Yo creo que habéis pasado revista casi a todo el ciclo de vida del producto, hasta el ciclo de vida del negocio, casi todo. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de la parte de... No sé si me oye. ¿Ya? ¿Ahora? Un momento. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Ya está. Perdón. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que acaba de comentar David sobre el índice de reparabilidad. Yo cuando lo he leído en el informe de Digitales me ha parecido, digamos, un poco por la parte académica que me toca, que me gustan mucho los números y los cálculos, ¿vale? Me gustan mucho los índices con lo que poder comparar, entonces me parece muy interesante y a la vez me parece complejo, ¿no? Entonces quería conocer un poco vuestra opinión sobre cómo veis ese cálculo, cómo de viable o de fácil veis que es armonizar tantos criterios para dar un índice, que entiendo que es complejo, y si aparte de las ventajas que a priori podría tener, le veis que también pueden pues meter alguna desventaja en el sistema. Aquí, si queréis, bueno, pues yo no voy a dar orden, podéis un poco participar como queráis, un poco para también que sea una cosa un poquito más abierta, ser breve en vuestras intervenciones y pues un poco debate, discusión, como veáis mejor. Así que se lance el primero. David, yo creo. Claro, hacemos así, ¿no? Venga, Gracias, hacemos así. Qué democrático todo. Pues me alegra que me hagas esta pregunta, porque creo que el tema del índice de reparabilidad, bueno, para empezar es una herramienta más que puede tener el consumidor, el cliente, para hacer una decisión de compra, ¿no? Pues como cualquier otra, creo que es similar a lo que estabas comentando. Pero ¿por qué focalizarnos solo en la reparabilidad? Vuelvo a introducir el concepto de durabilidad, ¿vale? De hecho, en Francia, que es el único país que lo tiene implementado sin haber esperado a una armonización, se ha hablado de ello porque hay un reglamento europeo en preparación que va a incluir este pasaporte, donde se puede incluir un montón de información, entre otras, el índice de reparabilidad. En Francia ya se está trabajando en un índice de durabilidad que debería sustituir al de reparabilidad, con lo cual, pues bueno, miremos un poco lo que está pasando fuera, ¿no? Si sobre todo queremos hacer lo mismo y si vamos a hacer algo que sea lo mismo, o sea, que no sea muy diferente, porque la mayoría de las empresas que estamos aquí operamos en muchos países y desde luego no favorece en nada las inversiones que cada país, y a veces hasta me atrevería a decir cada comunidad autónoma, pues empiece a legislar, que es comprensible, todos queremos lo mismo, todos vamos en la misma dirección, pero esto requiere mucha ciencia. La sostenibilidad requiere mucha ciencia, requiere mucha innovación y requiere hablar idiomas comunes de manera seria. No es lo que a mí me parezca, no son mantras, no son eslóganes. Hay que trabajar con datos.
cuando hablamos de un índice de reparabilidad, como de muchísimas otras cosas, habrá que ser muy cuidadoso en qué criterios vamos a utilizar para configurar ese índice y cómo los vamos a medir. Tendrá que ser de acuerdo con estándares, de manera armonizada, de manera que todos hablemos el mismo idioma. Y ahí podrá ser útil, si no, no. Pero, insisto, creo que muchísimo más útil es que tengamos algo lo más armonizado posible para que todos, por lo menos en la Unión Europea, podamos hablar el mismo idioma y consigamos el resultado que se persigue, porque es que si no lo hacemos así, igual no vamos a conseguir eso que creemos que estamos persiguiendo. Bueno, yo la verdad que esto del índice de reparabilidad no lo conocía, lo he visto en el informe y me ha generado muchas inquietudes muy en la línea de lo que comenta David, ¿no? Yo digo, tenemos un problema con la reparabilidad. Yo viendo los KPIs en mi caso de Vodafone, en general lo que intentamos reparar en todo lo que es el portfolio de dispositivos, sea un móvil, un aparato inteligente o un router, está por encima del 95% y en algunos casos hasta por encima del 99%. Yo no lo detecto como el principal problema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, al final la sostenibilidad de la economía circular pues es un concepto muy holístico, que tiene que ver con la durabilidad, que tiene que ver con el hecho de cómo recoger los equipos, qué haces con ellos, como comentaba Ignacio. Entonces, pues estas legislaciones yo creo también un poco que hay que hacerlas con cuidado, de forma muy consensuada y siempre a nivel europeo, desde luego, y viendo un poco también que no colisionen con otras legislaciones de que hay determinados sitios los que no puedes exportar o tema de protección de datos y qué puedes hacer con el dispositivo, si lo puedes reutilizar o no, lo puedes reparar, cómo lo tienes que destruir. Pues, bueno, digamos que me genera inquietudes. No lo veo como la prioridad en la sostenibilidad el poner un índice de reparabilidad. Más bien tendría que ser un índice, algo que de verdad fuese claro para el consumidor cómo está el dispositivo que está adquiriendo impactando en nuestro planeta, ¿no? En mi caso, creo que cualquier iniciativa que tienda a homogeneizar la comunicación y llevar esta comunicación al usuario final es buena, porque al final es lo que le va a permitir comparar y tomar decisiones y eso va a generar un círculo virtuoso, digamos, para que las empresas que no se han subido al carro todavía, porque a lo mejor, claro, los que estamos aquí no somos una representación completa del mercado, ¿no? Pero eso va a ayudar también a que otras empresas también se suban al carro. Entonces, en principio, a mí me parece una buena iniciativa y necesario. No sé si este índice tal cual está definido o algo similar. Nosotros, por ejemplo, también en Orange es muy parecido. Ya tenemos una tasa de recuperación de los dispositivos que nos entran de entrada superior al 90%. Tampoco vemos que eso lo vaya a solucionar, pero es cierto que a nivel de industria probablemente sí que haga que otras compañías se suban al carro y también de cara al usuario final que va a tener ese dispositivo le va a ayudar a tomar decisiones. Y si al final metemos cada vez más peso de la decisión de compra en este tipo de argumentos, entonces es cuando se va a ver un resultado ya global en general para toda la industria. Pues yo por mi parte, como IBM, a ver, si conseguimos que el índice de reparabilidad hace que nos olvidemos de la obsolescencia programada, que comentábamos al principio, pues mira, bienvenido sea, porque yo creo que es una imagen que proyecta muy feo, ¿no? Para el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Ese concepto. Entonces, si lo cambiamos por índice de reparabilidad, fenomenal, ¿vale? En ese sentido. Y sobre todo abordándolo, como decía al principio de intervención, con la parte de la gestión y el mantenimiento de los activos, ¿vale? O sea, hacer un mantenimiento cuando proceda realmente, ¿vale? De manera que nos podamos adelantar incluso a que se estropee, falle o lo que sea, incluso así evitar pues, que haya disrupciones en las operaciones del día a día, ¿vale? También porque también creemos que gracias a ese mantenimiento predictivo, ¿vale? Y metiéndole a nivel de tecnología la capa de inteligencia artificial, de nubes híbridas y demás, pues facilitan mucho el poder alargar el ciclo de vida del producto. Luego nos comentaré un par de casos que tenemos que yo creo que son muy interesantes, el cómo un producto que estaba pensado para 100 años pasa a estar en 200 años. O sea que gracias a ese mantenimiento predictivo que podemos hacer. Vamos, ya lo adelanto, es el ejemplo del puente que une Suecia con Dinamarca, que gracias al uso de soluciones en la monetización y en la gestión del mantenimiento del mismo, pues han pasado a... ya han declarado que el puente va a durar de 100 a 200 años. O sea, duplican la vida útil del puente con lo que eso conlleva
En cuanto a reducción de emisiones de toneladas, se estima que se van a reducir hasta 750.000 toneladas de CO2. Y eso, vamos, al final, bueno, yo creo que a nivel de sostenibilidad, yo creo que sí es un buen punto, un buen ejemplo que decir, ¿no? Pero vamos, volviendo al tema de la gestión, volviendo al tema de índice de reparabilidad, yo creo que sí, hay que atacarlo, hay que hacerlo, hay que abordarlo, eliminar la parte de obsolescencia programada y la reparabilidad cuando proceda. Y para ello, yo creo que eso, la tecnología o soluciones que tenemos en el mercado ayudan a que pueda hacer esos mantenimientos predictivos incluso, que no correctivo como hacía a día de hoy. Y último apunte, también hay que tener en cuenta, lo comentaba al principio de intervención, mi compañero, el tema del estocaje necesario para hacer esa reparabilidad. Ojo, es muy importante tener esa visibilidad de estocaje y control, porque a día de hoy muchas empresas, yo no estoy hablando de los productos que son necesarios para poder reparar, sino cualquier otro producto, al final las empresas tienen un stock de seguridad para poder abordar el día a día, que eso hay que optimizarlo. Y ahora es un punto al que atacar también. O sea, cómo controlar y cómo tener visibilidad de todos los productos que tienes y todo tu estocaje para poder reducirlos y poder así, bueno, pues ser más eficientes y más sostenibles. Bueno, yo, aparte de hablar del índice de reparabilidad, yo me centraría más en la durabilidad. Entonces, juntándolo con la parte, yo veo que va a ser difícil armonizar todos esos criterios o entrar en métricas que sean consistentes multipaís y multifabricante. Pero bueno, yo creo que la durabilidad está directamente asociada, como hablábamos antes, con la fase de diseño, que es la modularidad, ¿no? Si tú diseñas los productos en un enfoque, voy a simplificar mucho, chasis tarjetas, está claro que cuando reemplaces una tarjeta no reemplazas el equipo entero. Cuanto más modular sea ese producto, su reparabilidad es mayor, su ciclo de vida también. Y luego hay otra cosa, que no solamente facilita la reparación, y hay una cosa que no hemos hablado aquí de que los productos duran muchos años, que es la innovación, ¿vale? Porque tú quieres un producto que te dé las mejores funcionalidades durante todo el tiempo. Entonces los productos se quedan obsoletos. Lo mismo, si tú eres capaz de, reemplazando una tarjeta, simplificando, de añadir características adicionales, eso es eso también es durabilidad, ¿no? No hace falta que reemplaces un equipo entero para tener la funcionalidad que necesita tu negocio. Luego también es cómo hacemos esa funcionalidad, si la añadimos por hardware, si la añadimos por software. Entonces, todos esos son criterios que yo creo que se tienen que tener en cuenta ahí. Entonces, y eso es ciclo de vida del producto. Y luego, cuando ya acaba el ciclo de vida del producto, ya el producto es obsoleto tecnológicamente, porque es que cuando hablamos de empresas tecnológicas, los productos los diseñamos para un fin, para cubrir las necesidades y para que nuestros clientes se diferencien de sus competidores. En el momento en que tú necesitas algo, ¿qué hago con ese producto? Pues hay programas de reciclaje, de recogida gratuita. Es decir, que tu compromiso con la innovación, con la economía circular y con la durabilidad no está reñido con tu velocidad de innovación, ¿no? Que yo creo que no tiene impacto en tu huella de carbono. Yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir todos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, en principio es un poco la sensación que yo tuve cuando leí el informe, que puede ser muy útil, pero que me parece complejo, como en general, cuando queremos calcular cualquier índice que implica un gran número de variables y dar solo un valor, ponderar todos los parámetros que hay dentro, me parece bastante complejo. Bueno, pues si os parece pasamos a la parte que un poco a mí me gusta más, que es la parte un poco de aplicación, ya no tanto tecnológica, sino, bueno, se habla mucho de que estamos en un punto de transición ecológica y transición digital. Y, bueno, yo creo que ya habéis comentado alguna cosa, ¿no? Van de la mano. Yo creo que hay muchas sinergias entre esa transición ecológica y transición digital. Y entonces lo que me gustaría era que, bueno, pues en esta última pregunta, que comentaréis algún ejemplo concreto, como ya habéis puesto el ejemplo del puente, de casos reales donde esta digitalización, esta transición digital que estáis abordando vosotros desde vuestras empresas, nos ayuda a los ciudadanos en nuestro día a día, a las administraciones públicas, a empresas de otros sectores, a reducir realmente su huella de carbono, su impacto ambiental. Y no hablo solamente de que los dispositivos que utilicemos sean mejores, sean más limpios o nos duren más, sino hablo de otras cosas que hacemos y donde la digitalización nos puede ayudar a ser más sostenibles. El orden ya, bueno, pues no sé si queréis empezar por el centro, para que no empezar por los extremos, si queréis empezar por el centro.
para, bueno, y sobre todo sí que fueran ejemplos un poco más destinados al público en general, no tanto al sector tecnológico. Yo sé que todo el mundo que está aquí hoy seguramente es de este sector, pero digamos, si esto luego pues, lo visualizan, digamos, gente con diferentes tipos de conocimientos que pudieran ver ejemplos concretos del día a día donde vosotros de vuestras empresas realmente estáis contribuyendo a la transición no solo digital, sino también ecológica. Empiezo yo misma, si Patricia, quieres, por poner ejemplos muy llanos. Es que realmente la digitalización, pues yo creo que es el habilitador, ¿no? de que esto se acelere, y hay cosas tan sencillas como no tener que imprimir, ¿no? O sea, estaba viendo ahora el folleto, me ha venido por eso ahí en la silla. O imprimir mejor. Imprimir mejor también, por supuesto, con tinta. Pero bueno, pues nosotros, esto de los folletos y tal, ya este año hemos tomado la determinación que se acabó, ¿no? Que no se reparte ni un folleto más, incluso que reciclamos los que tenemos en el almacén y ya únicamente cada dispositivo va con un QR y punto, ¿no? Y a través de ese QR y de nuestra aplicación pues tienes todos las opciones, iba a decir los journeys de cliente, por no decirlo en inglés, pero vamos, todos los pasos que el cliente necesita para instalar, para si quiere poner una queja, tiene una duda, lo que necesite, hacerlo todo de forma digital, ¿no? Es una cosa tan básica, pero que a día de hoy, montones de veces, seguimos viendo folletos en nuestros buzones y en muchos sitios, ¿no? También por ponérselo fácil al cliente para acercarse a la sostenibilidad, pues nosotros que tenemos millones de clientes y tenemos que recoger los routers, etcétera, pues también nosotros hemos dicho, oye, ¿cómo hacemos esto de forma más amigable para el cliente, más eficiente para nosotros y más efectiva? Pues hemos creado la opción de que desde tu casa y siempre a través de Internet puedas gestionar tu cita para que te lo vengan a recoger, ver en qué estado está el envío, etcétera. No solamente de la logística de cuando te llega algo nuevo, sino de la logística inversa, ¿no? De recogerlo para reciclarlo, reutilizarlo, etcétera, que siempre está más abandonada que la logística directa, que está más relacionada con la venta, ¿no? Tanto si es un router como si es un dispositivo móvil que quieres reparar. Ahora todo eso lo puedes hacer desde tu casa, desde tu sofá, con tu móvil, sin tener que llamar a ningún sitio, sin tener que acercarte a ninguna parte y, en la mayoría de los casos, gestionado por una flota de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, es que casi en cada momento, en cada iteración con el cliente final, se le puede dar una vuelta y digitalizarlo de principio a fin. Si queréis sigo yo, ya cerramos el hueco de operadores, ¿no? El club de operadores. Pues yo en nuestra parte, que también es común con Vodafone y con el resto de operadores, probablemente la palanca que va a tener más fuerza en los próximos años es el 5G, que presenta un reto muy importante, que es el reto de dar una conectividad de más velocidad, más capacidad, menos latencia y abrir un abanico de servicios muy grandes en todo lo que es la parte de Internet de las cosas, pero a la vez hacer eso reduciendo el consumo y el impacto ambiental. Ese es el reto fundamental en el entorno que estamos ahora mismo, ¿no? Hablando. Entonces, bueno, pues por poner unos ejemplos de iniciativas en las que se está trabajando en este sentido, en cómo utilizar esta tecnología y el impacto positivo que puede tener, pues tenemos varios pilotos que podemos comentar. Por ejemplo, en Galicia tenemos un piloto en entorno agrícola, en un entorno de cultivos de agricultura con sensores conectados por 5G, donde se están tomando medidas del estado del cultivo y a la vez se están correlacionando con mediciones meteorológicas, de forma que al final esto permite actuar sobre el sistema de riego. Entonces, los primeros resultados que hemos tenido es que utilizando simplemente esta tecnología y aplicándola directamente, o sea, digitalizando el cultivo, vamos, que es lo que estábamos hablando, pues se es capaz de ahorrar entre un 20 y un 30% del agua de riego, por ejemplo, que es un bien escaso en nuestro país sobre todo. Pues es una consecuencia directa. Hay otro piloto muy parecido que en la Comunidad Valenciana, que también es en entorno agrícola y que también optimiza el tema de riego, pero además se complementa con drones conectados por 5G, que lo que están haciendo es monitorizar una serie de parámetros de la salud del cultivo también, y esto permite también pues, adelantarse a posibles plagas, enfermedades, etcétera, que al final van a provocar pues, que haya parte de la cosecha que se deseche y anticiparse a tomar las medidas correctivas
antes de que tengamos este problema y también pues, tener un resultado mejor de las cosechas. Y además, con toda esta información que se está recabando, se está construyendo un repositorio de datos que seguramente ayude a tomar decisiones que todavía no conocemos, que también optimicen todo esto. Y como tercer ejemplo de 5G, por ejemplo, pues también en la Comunidad Valenciana y por medio de drones también conectados por 5G se está haciendo monitorización de las subestaciones de transformación eléctrica que están en ubicaciones de difícil acceso, muchas veces hay que ir en helicóptero, entonces solo ya el ahorro en combustible de este desplazamiento pues ya es bastante importante, pero además tiene un impacto también en la prevención de riesgos laborables porque hay muchas veces que tiene que desplazarse personal in situ para hacer determinadas tareas que ahora mismo con este tipo de tecnología y con estos drones pues no hace falta. Y entonces son situaciones de riesgo que se evitan. Y también anticiparnos también a la reparación de posibles problemas que pueda haber en las estaciones que pueden generar cortes de servicio y que al final esto genera mucho más problema de picos de consumo, picos de cierre, reparación, etcétera, que al final se traduce en impacto ambiental y que también se reduce. Esto como ejemplos de aplicación 5G. Muy bien, muy interesante. Pues a mí el tema de los casos de uso de referencia es un tema que me encanta, ¿eh? Siempre me gusta. Al final es cuando realmente lo palpas, ¿no? Entonces, cuando estás en una empresa de tecnología, cómo realmente luego llegas al usuario final o al caso final, ¿no? En ese sentido. Y ahí, bueno, casos yo creo que 50.000, ¿no? A ver, en la parte de activos, de gestión de activos, decía el ejemplo del puente que une Dinamarca con Suecia, que en realidad ahí coincidimos mucho, utilizando tecnología que comentabas antes, utilizando drones y al final enseñamos a los sistemas a que en el momento que haya una grieta pueda dar una alerta y eso se encadene una inspección, ¿vale? ¿Qué hace esto? Evita que tengas que inspeccionar el puente cada 2x3 con todo el riesgo que se supone incluso para la gente, ¿no? O sea, que también incluso ayuda a la seguridad de los empleados. Entonces, el puente que decía, de pasar de 100 a 200 años. Otro caso de uso que a mí me gusta mucho también es el tema de trazabilidad que comentábamos al principio y es no solamente para ver que se cumple toda la cadena de suministro y está correcto, sino incluso de cara al consumidor, pues una empresa como española, como es de óleo, que utiliza en todas sus botellas de maestro hojiblanca, tiene un QR que el usuario puede ver realmente cuándo se recolectó, o sea, cuándo fue la recolección de la aceituna, qué variedad hay, qué certificaciones conlleva, o sea, toda esa información que nosotros decimos desde el olivo a la mesa, el usuario lo puede ver simplemente escaneando un QR único en cada botella, ¿no? Y así ve toda la trazabilidad que decíamos antes, que es inmutable con toda certificación y que supone que todos los intervinientes desde el olivo hasta la mesa realmente cumplen con todos los criterios establecidos que están diciendo, ¿vale? Un ejemplo también que comentaba también relacionado con el mundo de IT, pues es el del BBVA, que por cambiar sus servicios, sus servidores de mainframe, o sea, de lo más grandes que tenía, a una nueva versión, han declarado que se han ahorrado un 50% en el consumo energético en el centro de proceso de datos. Un 50%, o sea, de consumo energético, solamente por cambiar a una nueva versión de infraestructuras IT, ¿no? O sea, que casos de uso muchísimos en ese sentido. O como una empresa, o como un pabellón de un equipo de baloncesto, utilizando tecnología para el uso del estadio, ha conseguido optimizar el uso del mismo, poniendo mayor número de eventos, no solamente de baloncesto, sino poder darle otros usos de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Que antes le llevaba a hacer hasta solamente 5 eventos y ahora han pasado a hacer 50 eventos en el mismo pabellón, ¿sabe? Con lo que es el uso que tiene ya del mismo, ¿no? Digo que eso, la tecnología a día de hoy yo creo que se puede usar tanto en los activos, las instalaciones, el mundo IT, la cadena de suministro, la trazabilidad. O sea, yo creo que hay casos para aburrir y cómo al fin y al cabo la tecnología puede ayudar, pero vamos, como decía al principio, es un catalizador, un acelerador para hacer lo que comentaba, ¿no? Pasar de esa ambición a la acción en cuanto a temas de sostenibilidad. Muy bien, gracias. Yo creo que las TIC pueden ayudar un montón a la sostenibilidad. Son los mismos productos con nuevas funcionalidades, con una visión sostenible. Entonces, yo tenía varios casos de uso, no voy a hablar de IoT porque lo habéis mencionado todos, pero hay dos que yo creo que de todos somos usuarios. Uno es el trabajo híbrido, ¿no? En Cisco tenemos Green Multicloud o el Smart Grid, ¿no? Más relacionado con IoT, pero por ejemplo el trabajo híbrido, ¿no? Del que todos hemos ido
usuarios seguimos siendo usuarios, ¿no? Entonces, aunque en la arquitectura del trabajo híbrido haya múltiples componentes, ¿no? Está la conectividad desde el hogar, de la conectividad en los data centers, vamos a la experiencia colaborativa. Entonces, tú tienes un dispositivo, experiencia colaborativa nada más, conferencias. Tienes un dispositivo de vídeo. Ese dispositivo de vídeo, ¿cómo está fabricado? Materiales reciclables. ¿Qué fuente de alimentación tiene? Sostenible. Bien. Fuente de alimentación sostenible. ¿Cómo funciona en stand-by? Espera, que me está volviendo loco el móvil. ¿Cómo funciona el stand-by? Pues cuando el usuario sale de la habitación o no sale de la habitación. Luego, tiene otro componente, simplemente por cómo se hace llegar ese equipo. Otra vez, optimización de la cadena logística, materiales reciclables, embalados, solo cartones. Bien, además tengo una conferencia con una experiencia brutal, pero esa conferencia además me reduce desplazamientos, entonces ya tengo reducción en la huella de carbono. Claro, no es que no vaya a la oficina, que el tiempo de ir al trabajo y huella de carbono es es que no tengo que viajar a donde tenga que viajar. Y luego hay otra parte que tiene que ver con los objetivos SG, ¿no?, de Naciones Unidas, que también es la inclusión y la diversidad, ¿no? Hablaba de la hormiga verde, pero bueno, tú en el momento en que facilitas soluciones colaborativas de una manera sostenible, estás permitiendo que la comunicación y el trabajo desde cualquier lugar, desde cualquier punto, seas hombre, mujer, o sea, tienes esa capacidad de inclusión y facilitar el trabajo a cualquier tipo de persona, ¿no? Esa es la primera. Y luego hay otra que tiene que ver con los edificios inteligentes, ¿no? Entonces, tú tienes un edificio inteligente y es básicamente porque tiene sensores, pero todos esos edificios inteligentes normalmente tendrán access points, ¿no? Entonces, tú puedes definir un access point de Wi-Fi para que solo te dé servicio de Wi-Fi, pero si tú incorporas sensores como comentábamos antes, de temperatura y de humedad, pues entonces ya estás ahorrando consumo eléctrico de esos otros sensores que estaban proporcionando información al consumo inteligente. Pero es que además, si eso lo combinas con un equipo de vídeo que tiene esa sala, que es capaz de detectar presencia, ¿vale?, de personas o una capacidad, pues ya puede hacer que el apagado de la sala o la temperatura de la sala, en función de esos valores, los conectas, se adapte si no hay nadie, se baja la temperatura. Si hay gente, se pone a una temperatura. Luego siempre puedes acceder al termostato. Pero es que hay otra cosa, acabo ya con el Wi-Fi, y es que si no hay personas en esa sala, no tengo que tener la potencia de la antena del Wi-Fi emitiendo a tanta potencia y consumiendo tanto. Puedo reducir esa potencia o puedo adaptar esa potencia al número de personas de la sala, que será su necesidad de conexión, ¿vale? Entonces, todas esas soluciones, y me faltaba una cosa muy importante, y es que en esos edificios inteligentes yo puedo reducir el número de tomas eléctricas si conecto dispositivos con Power over Ethernet, ¿eh? Y puedo reducir el cableado si pongo esos equipos cerca de cerca de los usuarios también, ¿no?, que es otra forma de reducir el impacto en el medio ambiente. O sea, yo creo que esas dos soluciones, que son muy de uso común, edificio inteligente o proporcionar inteligencia a los edificios, y trabajo híbrido, yo creo que tiene un impacto en la sostenibilidad fácil de obtener y visible. Muy bien, pues muchas gracias, David. Te he vuelto a dejar por final. Sí, te lo han vuelto a poner muy difícil. He visto el cartelito de los Sí. 5 minutos, pero bueno, hace 5 minutos, o sea que me das por lo menos 2, ¿no? Sí, te doy 2 y luego 20 segundos a cada uno para terminar. Vale, no, es que además tengo que responder por alusiones a lo que ha dicho mi compañera Patricia. No sé si se trata de imprimir menos, pero lo que seguro es que hay que imprimir mejor, ¿vale? Y desde luego la digitalización es precisamente lo que permite imprimir mejor, tanto en 2D como en 3D. Pero hablando de casos de uso, pues voy a hablar de 3D, que es mucho más chulo. Y voy a usar esto, ¿vale? Ya que estamos enseñando cosas. Bueno, imaginemos que esto es una pieza que se incorpora en no sé qué dispositivo, qué máquina. Esto se puede fabricar en un molde, para lo cual hay que hacer una tirada muy larga, a lo mejor no sé cuántos miles o millones de unidades para que sea rentable, y además hay que hacerlo lejos. Normalmente se hace en China o en cualquiera de estos países, ¿no? Imaginemos ahora que en lugar de eso lo imprimimos en 3D. Para empezar, para que esta pieza cumpliera la misma función, a lo mejor no tendría que ser así, no tendría que ser maciza. A lo mejor podría diseñarla de tal manera que utilizara pues, hasta un 80% menos de materiales y cumpliría absolutamente la misma función. Pero además, ahí ya vemos sostenibilidad, ¿no? Estamos ahorrando material. Material, además, que es reciclable. Y además, a lo mejor lo que digo, como no hay que fabricarla en China, sino que permite una fabricación descentralizada, nos vamos a ahorrar
todo el impacto que supone el transporte. Y no solo eso. La impresión 3D permite que el coste por unidad sea el mismo desde la unidad 1 hasta la unidad la que quieras, que es una diferencia muy grande cuando se fabrican por otros procesos productivos. Por lo tanto, creo que es un ejemplo muy claro de cómo la digitalización, porque eso es fabricación digital a través de diseños digitales, desde luego en procesos industriales, por ejemplo, pues puede ser muchísimo más sostenible y se ha mencionado también los desafíos geopolíticos a los que nos vemos enfrentados. El tema de la descentralización pues también tiene su importancia, ¿no? ¿Has visto qué cortito? Muy bien. Muy disciplinado. Tenía que haber dejado hablar el primero siempre. Sí. Nada, pues ya para terminar, simplemente, en teoría era 1 minuto por ponente y voy a empezar por David, le tengo que dejar a él ser el primero. Simplemente si podéis resumir un poquito, bueno, pues vuestra sensación, vuestra perspectiva, vuestro reto a futuro en este ámbito de la sostenibilidad, en un par de frases, 15-20 segundos por cada uno. Por favor, David, ¿empiezas? Vale, gracias, pero, joder, es muy que difícil. Bueno, la sostenibilidad, yo creo... Los retos, vamos a definirlo más, tienes razón. Los principales retos que veis más cercanos por delante para cumplir. Bueno, yo creo que los principales retos los tenemos resumidos en nuestra Agenda 2030. Nosotros llevamos publicando nuestro informe de sostenibilidad 21 años y el reto es seguir avanzando en esos objetivos, marcarnos objetivos cada vez más ambiciosos, porque es verdad que, bueno, que el tiempo va pasando. Antes 2030 nos parecía súper lejos, pero es dentro de 7 años. Y si nos hemos marcado el objetivo de ser neutros en carbono de aquí a 2030, ¿eso qué quiere decir? Que para que avancemos a la velocidad necesaria hay que innovar muchísimo. La economía circular es innovación, la sostenibilidad es innovación en procesos, en materiales, en cadenas de distribución, en formas de fabricación y es mucha ciencia. O sea, tenemos que huir de ideas preconcebidas, de mantras, de eslóganes. Tenemos que hablar todos un idioma común, tenemos que poder avanzar todos en ese sentido y lo que digo, si tuviera que escoger un reto, innovación y todo lo que eso implica, la financiación de la innovación. ¿Vale? Nosotros hemos emitido, por ejemplo, bonos verdes por 1.000 millones de dólares con mucho éxito que van destinados a eso, pero quiero decir que hay que financiarlo y seguir avanzando. Muy bien. Patricia. Bueno, pues yo me he quedado pensando cuando dices cuál es el mayor reto, ¿no? Y como no puedo estar más de acuerdo que es todo ciencia e innovación, pues yo creo que hay un reto muy grande en cómo le trasladamos esto al consumidor. Al final es bastante complejo, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos KPIs, la reparabilidad, la recogida, la reutilización, los materiales. Y al final, en el día a día de nuestros clientes, ¿cómo se lo hacemos fácil, ¿no? ¿Cómo se lo hacemos fácil y atractivo desde un punto de vista de diseño y también económico, ¿no? Con la situación que tenemos. Pues ahí, como industria y quizá todas las empresas que estamos aquí, estamos muy avanzadas, pero como comentaba antes mi compañero, pues no todos están ahí, ¿no? Entonces, la legislación y las administraciones también tienen que ayudar a esto, ¿no? A que sea algo realmente de industria, vayamos todos y que se pueda traducir de forma fácil al consumidor final. Bueno, yo por aportar otro punto de vista alejado un poco más del cliente, pero en la fase también de producción, creo que el reto puede ser nosotros, como estábamos justo diciendo ahora, estamos bastante implicados y nos hemos movido en todo nuestro círculo de actuación, pero sería ampliar ese círculo. Es decir, por ejemplo, pues hemos hablado de la fabricación y del diseño, pero si vamos un poco más allá, pues podríamos ir a que nuestros proveedores que nos fabrican los productos también tomen de la mano esas medidas que nosotros mismos estamos aplicando. Por ejemplo, que las fábricas donde se fabrican utilicen toda su energía renovable, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, si somos capaces de extender ese círculo, pues seguramente lleguemos prácticamente a cubrir todo realmente el ciclo de vida y eso realmente es un reto porque ya estamos hablando de proveedores en China y otro tipo de
actores que incluso se escapan de la Unión Europea y que puede ser más complicado. Pero eso realmente es un reto que es interesante también. Pues desde IBM, si miro hacia adentro, hacia la compañía nuestra, ¿no? 2 retos que me gustaría comentar. Uno es, como decía al principio, ser cero neto de emisiones en el 2030 y para eso hay que dar muchos pasos, ¿vale? En todos los aspectos de energía renovable, de reducir consumos, de controlar las cadenas de suministro de proveedores y demás, o sea, ser net cero en el 2030. Y otro reto que a lo mejor escapa un poco hoy del tema de la durabilidad de los productos y demás, pero sí está relacionado con el tema de sostenibilidad y es el reto que nos hemos marcado de formar a 30 millones de personas en todo el mundo, evidentemente, antes del 2030. ¿Vale? En competencias digitales. Para eso tenemos una plataforma, también un poco la parte social, de todo tiene que ver esto con sostenibilidad, ¿no? O sea, eso internamente, ¿no? Net cero y formar a 30 millones de personas en competencias digitales antes de 2030. Por cierto, de manera gratuita, ¿vale? En ese sentido. Si miro de cara afuera a los clientes, pues simplemente y rápidamente, la última encuesta que hicimos a 4.000 CEOs y presidentes de empresas por todo el mundo, el tema que más les preocupaba para abordar en los próximos años, a más del 50%, era el tema de la sostenibilidad. Ha pasado a ser en la primera posición. Antes era la quinta, ya es la primera posición. Incluso por delante de temas regulatorios, que es curioso. Siempre le preocupa más el tema regulatorio, pues no. Por lo cual, la sostenibilidad es un tema que ya a día de hoy a más del 50% de los CEOs de las compañías le preocupa y que tienen que abordar en los próximos 2 años, pero que tan solo el 23% de ellos han puesto a hacer cosas. Por lo cual, es un tema, el reto que nos marcamos es cómo ayudar a las empresas, a todas estas empresas, a poder poner en marcha esos planes de sostenibilidad, ¿vale? Con las diferentes opciones que he ido hablando a lo largo de la intervención. Yo también, desde Cisco, yo también voy a dar dos visiones, la interna y un poco la de mercado, de retos. En Cisco tenemos un propósito que es facilitar un futuro inclusivo para todos, ¿no? Entonces, ahí la sostenibilidad es clave y llevamos trabajando más de 15 años en reducir nuestra huella en el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues con objetivos claros, 0 emisiones, con estas métricas públicas. Eso es Cisco. Entonces, ¿qué es lo que le demandaría al mercado, ¿no? como ser humano también de este planeta? Pues lo mismo, demandaría a las empresas que definieran objetivos claros de sostenibilidad y aplicaran esos objetivos claros, parte de las medidas de circularidad que hemos hablado aquí hoy. Yo creo que las tecnologías de la información son claves para que las empresas, cuando evalúen cómo sacar nuevos productos y servicios al mercado, pues las acerquen al objetivo de reducir su huella de carbono o a objetivos más ambiciosos de 0 emisiones, ¿no? Esa es mi petición un poco a la industria y qué es lo que hace Cisco internamente para llegar a ese objetivo de 0 emisiones. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Creo que nos hemos pasado nada más que 5 minutos, o sea que muy bien. Y nada, yo ya simplemente cerrar, yo creo que me quedo con algunas de las ideas que habéis lanzado, la importancia de la sostenibilidad, yo creo que en todos los ámbitos, la importancia que le dan ya todos los sectores. También la sociedad, yo creo que en general está bastante concienciada con el tema de la sostenibilidad. La economía circular es algo que ya empieza a sonar a nivel general. Y también me ha gustado mucho lo de esto de que la economía circular es ciencia e innovación. Desde la universidad no podemos estar más de acuerdo. Y bueno, pues para mí ha sido un placer conocer un poco los retos de vuestro sector, que se aleja un poco del mío. Y bueno, encantada desde la Cátedra de Economía Circular de estar aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, a la moderadora. Ya para terminar, vamos a contar ahora en la clausura con Patricia Urbez, que es directora general de Sector Público de Fujitsu España y consejera independiente de Nagas. Y lo que es, yo creo, más importante es que colidera junto con Lexmark la línea de trabajo de digitalización sostenible, que es desde donde estamos pues impulsando en Digitales todas estas iniciativas. Y bueno, de nuevo también agradecer a Lexmark que haya querido que este informe se haga realidad y a Patricia pues por impulsarlo y mover a todas las empresas y muchísimas gracias. Y también para la despedida tenemos una pequeña intervención de Víctor Carlos Sotelo. Gracias. Gracias por vuestra presencia, a los que estáis ahora aquí, a los que nos escucharéis después, cuando se suba esta grabación a la nube. Gracias por vuestra colaboración,
por vuestra disponibilidad siempre que pedimos cerebros, talento, tiempo para construir lo que pensamos es un mundo mejor, en estos momentos en que todas las organizaciones están tan absolutamente estresadas. Y gracias también a Digitales, esa fantástica organización que nos pastorea, absolutamente resistente e incansable al desaliento. Está claro que la tecnología es clave para una transición verde. Tenemos que revisar los procesos de diseño, producción, distribución, uso y gestión del fin de vida de los productos para reciclar ya no solo más y mejor, sino para reciclar menos, porque haya menos que reciclar. Como se comenta en el estudio, generamos más de 50 millones de toneladas de basura electrónica y se espera que en 2050 lleguemos a los 120 millones. Es un reto para Europa. Estamos reciclando actualmente únicamente un 40% de la totalidad de la basura electrónica y el resto, muy lamentablemente, y a excepción de lo que hacen nuestros compañeros de la hormiga verde, aparece enterrado en vertederos y constituye más del 70% de la basura tóxica que en ellos se aloja. Se ha mencionado también previamente la huella de carbono que genera el sector IT y la parte de la fabricación en torno a un 4 o un 5% de la totalidad, según estudios que veamos en el mercado. Por ello, tenemos que pasar de una obsolescencia programada a una durabilidad planificada, que solo quiere decir que tenemos que erradicar todos esos métodos artificiales de limitar la vida de un producto. Métodos artificiales físicos, como las bombillas que se funden. ¿Cuánto tiempo dura la correa de distribución? Ya no voy a hablar de la Junta de la Trócola porque suena chiste. Pero hay físicos, hay también de software, es decir, nuevos programas, nuevos softwares que no pueden instalarse en nuestros dispositivos porque ya han quedado obsoletos o por motivos de ciberseguridad no se permiten. O bugs que llegan a estar incluso programados. ¿Y por qué no? Marketingianos. A mí me gustaría saber cuánto hay de necesario y cuánto hay de glamour en cambiar un iPhone 13 por un iPhone 14. Que alguien me lo explique. Por ello, ese cambio tiene que ser hacia una ingeniería intencional, que aúne el compromiso no solo de los fabricantes, que evidentemente a lo largo de todo el ciclo de vida de la fabricación, pues tienen que tener en cuenta esa mayor utilización de materias primas, de productos reciclables, esa mayor modularización, el utilizar compostables y sobre todo material tipo papel durante el proceso de distribución y ese índice de reparabilidad, esa información mucho más pormenorizada para el usuario final en tanto y cuanto se puede reparar, que a mí sinceramente no tengo ni idea de lo que puedo reparar o no puedo reparar de todo lo que tengo en casa. Pero no es solo eso, es que es un compromiso nuestro de la ciudadanía. Tenemos que pasar del consumo en base a CAPEX, en base a propiedad, a un modelo de consumo de la tecnología en base a uso. Os invito a leer el informe, pero sobre todo no quedaros ahí. Y no quedaros ahí porque en esa línea de trabajo de sostenibilidad, de Digitales, que tengo el honor de coliderar con Juan, pues estamos haciendo otras cosas súper interesantes. Algunas de ellas en el ámbito del impacto social. Queremos visibilizar la necesidad de que, además de que la tecnología sea sostenible by design y by default, sea humanista by design y by default. Y os prevengo, os vamos a lanzar unas actuaciones interesantísimas, como por ejemplo la de tecnologías disruptivas con impacto social, que pretenden poner en valor todos los esfuerzos del sector IT para generar tecnologías que tienen un propósito social. Y no solo por la tecnología per se, sino para ayudar a todos los sectores de la base productiva de España a ser más socialmente sostenibles. En este trabajo queremos definir lo que es el impacto social de las tecnologías que entendemos por ello, cómo se imbrica con los retos de la sociedad y buscar, como siempre, tangibilizar, como se ha hecho en esta última fase de la mesa, casos de uso, a poder ser españoles, tenemos que sacar pecho como país, de cómo esta tecnología es una ayuda básica en las cuestiones tan importantes como los cuidados sociales, una educación accesible, un empleo justo, la inclusión rural, la igualdad y la diversidad, la seguridad ciudadana, la medicina.
5P y, ¿por qué no?, un tema que nos preocupa especialmente y es la accesibilidad en el consumo del usuario y esa satisfacción y experiencia de usuario. Para ello, en breve, vamos a organizar un foro IN conjuntamente con la Fundación 11 en la que vamos a hacer hincapié en estos temas. Y no solo porque queremos abarcar temas tan absolutamente interesantes como cómo no trasladar los sesgos humanos, ojo, que son humanos, que las máquinas no se los han inventado solos, a lo que es la algoritmia, y tratar también mesas de debate sobre lo que es realmente el humanismo digital y su aplicabilidad real. Es una amenaza. Contamos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Y muy brevemente, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta jornada. A los que habéis trabajado en la línea de trabajo, enhorabuena por el producto. Enhorabuena, Sara, y los dos líderes de la línea. Creo que este es un tema que, como decía Ignacio García, es hasta divertido. Es muy físico, muy tangible. Y yo creo que es importante que esto lo demos a conocer y, por lo tanto, lo que pido es que demos la máxima difusión a este trabajo. Como señalaba Patricia, hay muchas otras cosas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en digitales. Sigue habiendo mucho que hacer en estos temas y viene también más normativa europea en la que, como siempre, pues desde digitales intentaremos llevar una voz razonable del sector para que estas cosas sean cada vez más eficaces. Y dicho esto, comentar que hay un café para los que se quieran tomar algo ahora antes de irnos. Muchas gracias a todos.